Vamos a orar. Señor, te damos gracias que podemos, como dice esta adoración, Señor, venir delante de ti y derramar nuestra vida, Señor. Derramar, Señor, nuestro ser. Derramar nuestra adoración delante de ti, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú solo eres digno, Señor, de ser alabado. Señor, gracias por esta semana de vida que tú nos has dado. Señor, gracias que como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, como familia, podemos reunirnos una vez más. Pero, Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que están en el hospital, Señor. Señor, sigue dándole sabiduría a los médicos, Señor. Señor, como siempre hemos orado, Señor, queremos ver un milagro. Pero, Señor, nos sometemos, Señor, a tu voluntad, Señor. Señor, sé con aquellos que van a estar viajando, Señor, para poder ver con su familia, Señor, que están enfermos. Señor, cuida su entrada, su salida, Señor. Señor, sé con aquellos que han perdido un ser querido esta semana. Tráele paz, Señor. Señor, la semana pasada pudimos ver que tú eres el Dios de la consolación. Muéstrate, Señor, una vez más en la vida de esta familia querida, Señor. Señor, sé con aquellos que están enfermos espiritualmente. Sé con sus mentes, sé con sus corazones. Señor, sé con sus matrimonios. Señor, que puedan buscar de ti, Señor. Que pueda haber un cambio radical, Señor, en sus vidas, Señor. Nos ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Háblanos una vez más en esta mañana. Te pedimos perdón por nuestra falta, nuestros pecados, nuestras dudas, nuestros afanes. Y, Señor, que podamos salir de aquí diferente como hemos entrado. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos mirando que la pregunta más hecha en nuestra cultura es ¿por qué cosas malas le suceden a personas buenas? Y estuvimos mirando bien claro que la respuesta de Dios hacia el dolor de nosotros no es una filosofía, sino que la respuesta del Señor es una persona, y esa persona se sigue llamando Jesús. Iglesia, qué lindo que la respuesta de Dios a nuestro dolor es su presencia. Y estuvimos mirando que cuando la vida nos dé limones, que podamos hacer limonada. Pero estuvimos mirando que no simplemente sea una limonada para nosotros, que simplemente no nos sentamos mal, ay, pero porque yo he perdido esto, porque yo estoy enfermo. Que cuando edad podamos sentir la consolación del Señor, que podamos compartir esa limonada con otras personas que están pasando por el mismo dolor o que han pasado por ese dolor. Como estuvimos hablando la semana pasada, que le pongan el tete de consolación a esos que están pasando por momentos difíciles. Hoy quiero hablar una vez más sobre las aflicciones de la vida. Y hay dos razones por las cuales quiero hablar sobre las aflicciones de la vida una vez más. Porque primero quiero serle fiel a la palabra del Señor y seguir con los próximos versículos ahí en segunda de Corintios. Porque creo que es importante poder entender el mensaje de Pablo para cada uno de nosotros. Pero la segunda razón por la cual quiero hablar una semana más sobre las aflicciones de la vida, porque el dolor es real. Ustedes no se pueden imaginar cuántos textos he recibido esta semana y llamadas diciendo, pastor, gracias por el sermón de la semana pasada. Aún la mayoría de la gente de la Florida, porque el dolor es real. Y pensamos que como cristianos es que el Señor nos está castigando. Escuchen, el dolor no refleja los castigos de Dios. Él es un Padre amoroso. Pero sí, el dolor es real. Los tumores son reales. El cáncer es real. El divorcio es real. Y la muerte es real. Y la razón por la cual quiero también predicar sobre las aflicciones de la vida una vez más. La semana que viene es el Día de las Madres. Y hay muchos de ustedes que van a pasar una semana bastante mala. Porque va a ser la primera semana que no tienen a su mamá con ustedes.
Va a ser la primera semana que a lo mejor usted ha perdido un hijo durante este año. Y ese hijo no la va a llamar esta semana. Y queremos ver lo que dice la Biblia. Pero también no quiero que piense que cuando Pablo escribió, los invito a 2 de Corintios, capítulo 1. Y no quiero que la semana pasada simplemente vean esos versículos como algo que Pablo nos dio hace 2000 años para que nosotros podamos predicar un sermón hoy en día. Pablo vivió una vida bien difícil, súper difícil. Escuchen, después que tuvo un encuentro con el Señor. Pablo entendió bien rapidito lo que es 2 de Corintios 1:4, y lo vimos la semana pasada, que de verdad la consolación es para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación. Y por eso vimos esos versículos la semana pasada, pero queremos seguir entendiendo lo que el mensaje de Pablo para que nosotros podamos seguir siéndole fiel al Señor. Pero si algo que aprendió Pablo es Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que si de verdad vamos a experimentar la paz del Señor, tenemos que entender que van a venir aflicciones, pero que el Señor ha vencido al mundo. Pablo quiere que veamos el sufrimiento a través de la perspectiva de Dios. Y por eso creo que es importante poder mirar estos versículos. Porque si el secreto está en poder mirar el dolor y el sufrimiento a través de la perspectiva de Dios, creo que es importante, porque escuchen, iglesia, si no lo hacemos, lo estamos mirando a través de nuestros propios ojos. Y cada vez que miramos las tribulaciones, el dolor, las aflicciones, las enfermedades, la muerte, a través de nuestros propios ojos, las primeras palabras que van a salir de nuestra boca es: no tenemos un Dios justo. This is not fair. O lo primero que sale de nuestra boca es: ¿por qué yo? Que ese comentario siempre un poco injusto. ¿Por qué yo? Oh, está bien que le suceda a Jesús o a Julio, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Oh, está bien que le pase al vecino. Pero cuando miramos a través de nuestros ojos todo lo que pasamos, cuando nos aferramos tanto a esta vida, que claro que comprendemos cuando las personas caen aún en depresión, pero a través de los espejuelos de Dios, a través de la perspectiva de Dios, es cuando de verdad podemos ver que el Señor dice que nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando entendemos ese versículo, cuando de verdad empezamos a entender la perspectiva de Dios a través de Él, es cuando podemos escribir libros. Como ustedes han visto mi librería en mi casa, tengo bastante libros. Y estos son uno de los libros que me han impactado mi vida. Pero cuando lo compré, inmediatamente después que nació Priscila. Este libro se llama Pain, The Gift That Nobody Wants. Warning, life without pain could really hurt you. Se llama Dolor, el regalo que nadie quiere. Cuidado, vivir una vida sin dolor te puede doler. Hay otro que escribió James Dobson: cuando lo que Dios hace no hace sentido. Ninfa no terminó este libro. Y se lo digo, si ustedes no están bien afincados en que Dios tiene control de todo, ni traten de leer este libro. Aquí hay historia que uno dice, esto no hace sentido. Aquí hay historia de muchachos que se graduaron como doctores, y la semana que se iban a ir como misioneros para la jungla, cogieron enfermedad y se murieron. Cuando lo que Dios hace no hace sentido. Este también de Philip Yancey es un poco fuerte, desilusionado con Dios. Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad cuando de verdad no entendemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando sí lo entendemos, podemos escribir estos libros. Ahora, como staff de la iglesia, como pastores de la iglesia aquí,
estamos leyendo Divine Disruption. Este es Tony Evans, uno de los mejores predicadores en los Estados Unidos. Si ustedes han oído de Priscilla Shiver, es la hija de Tony Evans. Si ustedes han oído de Anthony Evans, que es cantante, es hijo de Tony Evans. Y en menos de 2 años perdieron a la esposa de Tony Evans. Y Divine Disruption es... ¿qué es lo que es Divine Disruption? Disrupciones divinas, cuando el Señor interrumpe tu vida. Y es increíble, la iglesia iba a la casa del pastor Evans y caminaba alrededor de la casa, orando que el Señor sanara a la esposa de cáncer, que derrumbara las paredes de cáncer. Y a finales de diciembre hicieron el fúnebre de la esposa de Tony Evans. 2 semanas antes hubo el entierro de su papá. 1 mes antes enterraron a su hermano. Y casi 1 año antes, una sobrina de 38 años, lo más saludable que usted se puede imaginar, el Señor se la llevó. Pero cómo esta familia puede escribir este libro, impresionante, porque entendemos que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Pero a lo mejor ustedes se pueden preguntar todavía, pero pastor, ¿qué más podemos nosotros aprender de no simplemente de dar limonada y consolar a otro? Cuando podemos leer libros así, cuando entendemos la Biblia, yo creo que hay 6 razones que Dios permite el dolor que llegue a nuestra vida, que el dolor nos alcance. La primera es para probar tu fe. El Señor permite que lleguen momentos difíciles en nuestra vida para probar nuestra fe. Miren lo que dice 2 de Crónicas 32:31. Mas en la referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios permite momentos difíciles en nuestros países, en nuestra vida, en nuestros hogares, para probar nuestra fe. Ahora, no malentiendan, no es para Él. Él sabe dónde nosotros estamos. Él permite situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos ver dónde estamos nosotros. Si no, pregúntale a Job. ¿Ustedes no creen que Dios sabía dónde estaba Job en su vida espiritual? Por eso le dice a Satanás, ve y prueba a mi siervo Job, porque sabía que estaba fuerte. Pero de verdad era para que Job viera dónde él estaba. Pero también no solamente para probar nuestra fe, pero para separarnos del mundo. Yo sé que eso es fuerte. Dios permite momentos difíciles en nuestra vida, porque la realidad es que dependemos tanto en el mundo, dependemos tanto en el dinero, que Él quiere que de verdad comencemos a confiar en Él, que de verdad nos enfoquemos en quien Él es. Pero también Él nos llama a tener esperanza en el cielo. Y por eso Él permite que pasen momentos difíciles. Y no solo esto, dice Romanos 5:35, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones. ¿Que qué? Dice que sí, que podamos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque esos momentos de prueba trae esperanza. Trae esperanza para que nosotros podamos tener nuestra esperanza, no aquí en la tierra, sino saber que vamos a ir a un lugar mejor. Qué lindo, ¿por qué? Porque esa esperanza en medio de la tribulación nos recuerda de este versículo en 2 de Corintios 4, 16 a 18. Por tanto, no desmayamos ante que nuestro hombre exterior se va desgastando. Yo creo que todos podemos decir amén. Nos hemos visto en el espejo últimamente. Nos estamos desgastando cada año que pasa. Pero miren esto, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. Porque cada día que pasa, cada dolor que venga a nuestra vida, cada enfermedad que venga a nuestra vida, estamos un día más cerca
a estar con el Señor. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El Señor permite que pasemos por momentos difíciles para que nos enfoquemos que aunque vivamos 80, 90 años aquí, no se compara con la vida eterna. Y lo que Pablo está tratando de hacer, y lo vamos a ver hoy, es que nos está tratando de reenfocarnos en que no se aferren tanto. Hay gente que está aferrado aquí y no me puedo morir. ¿Por qué no? Nuestra esperanza, el Señor murió para que nosotros podamos tener esa esperanza que vamos a estar en un lugar mejor. Oye, pero que qué lindo es nosotros en los funerarios, en el hospital, decirle a la persona, ay, pero él está en un lugar mejor. Pero lo creemos nosotros. Estamos nosotros listos. Pero también para enseñando que es verdad que lo amamos. Recuerden la prueba de Abraham con Isaac. Dios quería de verdad probar a Abraham si él amaba más la prueba, si él quería más la promesa o si quería más a Dios. Y Abraham tuvo que pasar por esa prueba. Pero también pruebas vienen a nuestra vida para desarrollar tu vida espiritual, para ministrar, y lo vimos la semana pasada. Dice que es para que nosotros, cuando pasemos por momentos difíciles, nosotros podamos consolar a otros. Así que todos nosotros tenemos un ministerio. Y es mi oración que usted haya podido llamar a alguien, ministrarle a alguien con esa palabra. Pero finalmente, una de las más importantes, no finalmente de que ya voy a terminar, sino que finalmente, porque el Señor permite momentos difíciles, es para enseñarnos su poder. Los invito a que abran su Biblia, 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 8 al 11. 2 de Corintios, capítulo 1, comenzando en el versículo 8. Fíjense lo que dice. Porque hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Wow! Se dan cuenta que no solamente Pablo nos dice, van a pasar y tenemos el Dios de consolación, pero de verdad queremos que ustedes puedan entender que nosotros pasamos por eso. Y por eso aquí en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, él dice, no queremos que ignoréis. Esto es increíble, esta palabra, porque lo que Pablo quiere aquí es que no estén cerrados. Dice, no quiero que sean ignorantes. Y no es para ofender a nadie. Él está diciendo, no quiero que ignoréis, no quiero que sean ignorantes, porque hay personas que, Señor, no hay forma que yo pueda estar enfermo. Yo rechazo la enfermedad. Escuchen, no ignoráis, no sean engañados, no se aferren tanto a la vida que sí vamos a pasar por momentos difíciles. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo, no sabemos exactamente las tribulaciones que habla aquí, pero Pablo en Efesios y en la carta de Corintios habla de qué. Habla que le entraron a palo, habla que le soltaron bestia, habla de un carcelero que siempre le daba golpe. Recuerden cuando predicamos que fue a encender un fuego y se le enganchó una serpiente. Recuerdan cuando predicamos varios sermones, estudios los miércoles, sobre que cada vez que Pablo iba a un viaje misionero, se lo hundía el barco. Aquí Pablo está diciendo, no ignoráis que vamos a pasar por tribulaciones. Pero es impresionante que dice que estuvieron abrumados. En otras palabras, que fueron aplastados. Y algunos de ustedes y la mayoría de ustedes han pasado por ser abrumados, que han pasado por esa depresión, que no pensaban que podían conservar, porque dice ahí que no, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún
perdimos la esperanza de conservar la vida, que no pensaban que iban a soportar el dolor mentalmente, que no pensaban que iban a soportar el dolor físicamente. Yo creo que todos nosotros podemos dar testimonio que hemos pasado por un dolor de nuestra vida, que hemos estado llorando y que no podemos ni respirar. ¿Han visto ustedes personas en los funerales quebrantarse por completo? Que el cuerpo simplemente ha quebrantado. Esto es lo que dice aquí Pablo. No ignoráis que van a pasar por estos momentos tan difíciles. Dice que más allá de nuestra fuerza. Es interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, porque Dios nunca nos va a llevar más allá de lo que no podamos. ¿Really? Eso no es lo que dice aquí Pablo. Dice que estaban más allá. Hay personas que dicen, no, pero Dios no me va nunca a permitir a dar rock bottom. Que Dios nunca me va a permitir a tocar tierra. Yo creo que muchos de ustedes pueden dar testimonio que han tocado el suelo, que han tocado la tierra, del dolor tan grande que ustedes han tenido su vida. Dice que perdieron esperanza. Ellos pensaban que ya habían perdido la batalla. Ya Pablo pensaba que de esto no se iban a salir. Sus pensamientos era que iban a morir. Por eso es tan importante que dice no ignoráis. Y yo se lo dije a ustedes, antes que a mí me pusieran el desfibrilador, que era un riesgo por el porcentaje que yo tengo de corazón. Esa semana yo le hice un video de despedida a Ninfa, a Priscila, a mi hijo y a mi nieta. Y ahí están. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para el día que el Señor nos lleve. Los peores videos que yo he hecho en mi vida. Porque hay momentos, como dice Pablo, que no teníamos esperanza de conservar la vida. Y yo no sabemos los planes del Señor. Pero sí, escuchen mi corazón, estamos listos para estar con el Señor. Tenemos un Dios que va a cuidar de mi familia. Tenemos un Dios que va a cuidar de ustedes. Pero sí tenemos que estar listos porque no sabemos. Dicen, no ignoráis las tribulaciones. No ignoráis que sí puede venir la muerte. En su propia mente se dio la condena de muerte. Ellos pensaban, aquí ya no salimos. Y aquí está. El dolor nos enseña el poder de Dios. Dice que no confiésemos. Miren el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ellos mismos se dieron una sentencia de muerte. No fue que la corte, no fue que ninguno de los líderes le dieron. Dice, nosotros mismos nos dimos sentencia de muerte. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué lindo que aquí vemos la razón por la cual pasamos por tribulación. Aquí Pablo nos dice que es para que no lleguemos al punto de confiar. No, porque yo soy una persona positiva. No, porque yo voy a comprar el mejor médico. No, porque mira mi vida. Dice, no, que pasamos por eso, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Eso es increíble. Para que no piensen que ser positivo no va a ignorar que van a pasar por tribulación. No, esto no va a pasar, esto no va a pasar. No es simplemente le damos gracias a Dios por los médicos. Escuchen, le damos gracias a Dios por toda la ciencia. Pero yo no puedo confiar 100% en un médico, en una ciencia. Dice ahí, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios nos lleva a este punto donde ya no hay escape humano. Dios nos lleva al momento del dolor para que no haya un escape emocional, para que no haya un escape económico, para que no haya un escape intelectual. Dios permite momentos difíciles en nuestra vida para que nosotros podamos creer en un Dios que resucita a los muertos. Cuando yo leía estos versículos, escuchen iglesia, nuestra vida tiene que cambiar radicalmente. Dice Pablo, para que no confiésemos en mi trabajo, en que estoy fuerte como un animal, en mi matrimonio, en que todo está bien, en mi salario. Dice que el Señor permite que nosotros pasemos por momentos difíciles para que mi relación con Él pueda crecer. Para que de verdad mi esperanza esté en un Dios
que resucita a los muertos. En su poder, en medio de mi dolor, en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades, yo confío en un Dios que resucita los muertos. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso y el Señor nos dijo, somos más que vencedores. En medio de perder familiares, en medio de verdad, de tribulaciones grandes. Escuchen, iglesia, nosotros podemos creer en un Dios que resucita los muertos. Así que si su esperanza está en el suelo, Dios puede resucitar tu esperanza. Y si tus hijos están perdidos, Dios tiene el poder para resucitar a tus hijos. Si tu matrimonio está muerto, yo creo en un Jesucristo que al tercer día resucitó entre los muertos y que si lo de verdad lo permitimos, Él puede resucitar nuestro matrimonio. Miren el versículo 10, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, Él sigue librándonos. Pero pastor, Pablo se murió, pero Pablo fue libre. Porque escuchen otra vez el versículo, el cual nos libró, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, porque nos ha dado vida eterna. Escuchen, iglesia, el versículo 8 dice, no ignoráis de las tribulaciones, de todo lo que hemos pasado, que nos dimos nosotros mismos una sentencia de muerte. Pablo dice, estamos bien mal, estamos pasando por tribulación, pero escuchen una vez más, después de lo que él dice en el versículo 10 a 9, que creemos, no voy a confiar en quien yo soy, voy a confiar en un Dios que resucita a los muertos. Y escuchen el versículo 10, porque este es un mensaje bien profundo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte. Pablo en este versículo sale más fuerte que como entró en el versículo 8. Pablo en su esperanza en un Dios que levanta a los muertos, ya sea aquí o sea allá. Pablo sale más fuerte en sus momentos tan difíciles. Por eso tenemos que depender en Él. Por eso podemos sí llorar, sí quebrantarnos, pero sí podemos darle gracias a Él. Iglesia, si estamos en tribulación, por favor confíen en Él. Si están en enfermedades, si tienen seres queridos al punto de morir o ya han muerto, compartan estos versículos con ellos. Porque tenemos a un Dios que nos ha librado, que nos está librando y que nos va a librar. Y miren cómo termina el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de mucho. ¡Wow! Dios obra a través del concierto de las oraciones. Eso es lo que dice ese versículo, que Dios obra a través. Pero pastor, yo oré, mi mamá, mi papá, mi hijo se murió. Pero Dios obra dando esperanza. Dios obra trayendo paz. Dios obra porque es el Dios de la consolación a través del concierto de oración. Porque ahí es donde dice que damos gracias a Dios. Dar gracias a Dios en todo. Pero pastor, yo tengo cáncer en todo. Hermanos, estamos pasando por momentos difíciles. Debemos estar dándole gracias a Dios. Y nuestra vida de oración debe de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque dice ese versículo que Dios está obrando en nuestra vida. Estamos pasando por fuego. Estamos dándonos cuenta a través de las tribulaciones, de las enfermedades, de cáncer, de tumores, de verdad dónde está mi relación con el Señor. Así que o estamos creciendo, dándole la honra y la gloria al Señor, o estamos tan aferrados en esta vida que nos empezamos a poner bravos con Él. Y dice ese versículo que es para testimonio de otros.
Terminamos con Romanos 14, 8, 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Qué palabra más impresionante esta de Pablo para momentos difíciles. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Esta semana, la semana entera, yo estaba cantando el corito ese. Y Ninfa me dijo, por favor, tú no cantes eso en el sermón. Pero conocemos la cancioncita. O sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Porque dice en este versículo, sino un Dios que resucita a los muertos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. No solamente eres el Dios de consolación. Señor, no solamente tú nos has mandado, Señor, a compartir esa limonada. Pero, Señor, estos versículos nos dicen que tú eres el Dios que resucita a los muertos. Y, Señor, perdónanos porque a veces nos ponemos bravos cuando de este lado de los cielos tú no has resucitado, tú no has sanado. Pero, Señor, dice bien claro que tú eres el Dios que resucita a los muertos. Señor, ¿qué si nos hemos perdido el mensaje? Señor, perdónanos porque nos hemos dado una aferrada a este mundo. Que estamos, Señor, tan preocupados por esta vida que no estamos preocupados por nuestra relación contigo. Señor, y aquí Pablo dice, no ignoráis, van a pasar por muerte. No ignoráis, van a pasar por tribulaciones, por enfermedad. Pero qué lindo que este Pablo sale de estas tribulaciones más fuerte que como entró. Señor, qué impresionante que Él dice, el cual nos libró, nos libra, y el que nos va a librar de tal muerte. Y Señor, esa es vida eterna. Pero Señor, para eso tenemos que confiar en ti. Para eso debemos de estar viviendo una vida que te agrada a ti. Porque Señor, cuando no vivimos una vida que te agrada a ti, Señor, no queremos ni morir. Nos pesa morir. Pero Señor, cuando vivimos una vida que te agrada a ti, Señor, aunque sí entendemos que el proceso de una enfermedad, de una tribulación, de una muerte no es agradable, pero Señor, nuestro corazón se llena de gozo, que llegamos al punto de poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese punto en nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, a arreglar cuenta contigo. Gracias por ser el Dios de la consolación, para que nosotros podamos compartir. Pero gracias por ser el Dios que resucita muertos. Ayúdanos a compartir este mensaje con otros. Sé con esas madres, Señor, que van a tener una semana difícil. Sana su corazón, limpia sus lágrimas. Sé con cada persona, Señor, que durante este año han perdido a su mamá. Y el anhelo va a quererse llamar a su mamá. Pero Señor, ayúdanos a poder compartir tu evangelio con nuestros seres queridos. Para que nosotros podamos tener esta misma esperanza que Pablo tuvo. Y saber, Señor, que cuando nuestras familias parten contigo, es para vida eterna, Señor. Lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, pidiéndote perdón por nuestra falta y nuestro pecado. Esto lo pedimos en tu santo nombre.